Bueno, el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, como otra de las características que tiene el contrato de trabajo, es que diariamente, ¿sí?, va produciendo efectos, ¿sí? Va produciendo efectos en forma prolongada. La extinción natural, la conclusión normal del contrato de trabajo, natural, ese es el concepto, es cuando se jubila la persona, ¿sí? Se comienza a trabajar hasta que se jubila. Después existen otras causas de extinción, pero esa sería la conclusión, la forma natural de finalización. Por eso es de tracto sucesivo, ¿sí? Va produciendo efectos durante el transcurso del tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que hay una situación especial que es ¿qué ocurre cuando un contrato de trabajo nunca cumplió efectos y sin embargo el empleador dispone la rescisión temprana, es decir, le avisa al trabajador, bueno, no vas a empezar a trabajar, ¿sí? Es decir, estamos ante una situación donde la persona es contratada, pero antes de que empiece a cumplir efectos ese contrato de trabajo, se le comunica que no va a tener que trabajar. Aquí la ley de contrato de trabajo nos dice que sí, que tiene derecho a reclamar una indemnización en estas circunstancias. O sea, que no haya ejecutado, no haya comenzado la ejecución del contrato de trabajo, no quiere decir que la persona no haya sufrido eventualmente daños y perjuicios, porque, por ejemplo, yo puedo renunciar a un trabajo con la intención de mejorar mi situación, de ir a un nuevo empleo, que puede implicar un ascenso en mis tareas o puede implicar un incremento en mis ingresos, y finalmente me quedo sin el trabajo anterior y sin el nuevo. Entonces, ante esta situación, él le dice, bueno, podés reclamar daños y perjuicios, y nos remite a lo que dice el derecho común. ¿Qué es el derecho común? El derecho común es el derecho civil. Entonces, yo ahí lo que tendría que demostrar es cuál fue la cuantía de los daños y perjuicios que padecí, ¿sí? Entonces, puedo demostrar que tenía una expectativa, que renuncié a un contrato a plazo fijo de 5 años, que quedaban 4 años por cumplirse, y bueno, 4 años de sueldo serían tanto dinero. Después la otra parte va a decir, bueno, no fue tanto porque va a conseguir trabajo, o ya consiguió trabajo, ya está trabajando y tiene una mejor remuneración que en el otro lugar y que la que le iba a pagar yo, entonces en realidad no corresponde el pago de 4 años, ¿entienden? Y bueno, finalmente el juez va a determinar quién tiene razón y cuál fue realmente la cuantía del daño, cuál fue el perjuicio que tuvo esa persona, porque también puede ser que durante mucho tiempo después no consiga trabajo y realmente hubo una pérdida importante de sus ingresos que se vio menguada, ¿sí? Totalmente. Por ir por un año no consiguió trabajo, bueno, entonces ahí le cabría la posibilidad del reclamo de un año de salarios o la expectativa de lo que hubiera podido cobrar durante ese tiempo. En principio, si no se puede probar un daño, se toma como referente el valor de lo que hubiera correspondido percibir por un sueldo, ¿sí? Pero fíjense que esta es una rescisión, una forma de indemnizar la rescisión diferente al principio general que regula la materia, que es lo que está dispuesto en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde tenemos una indemnización tarifada. O sea, cuando se rescinde un contrato de trabajo, nosotros sabemos cuánto vamos a percibir. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la ley que nos corresponde un salario por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses. Y ese va a ser el monto de la indemnización que vamos a percibir, más allá de si nuestro perjuicio fue mayor o menor, ¿sí? Nosotros podemos probar un mayor daño que no nos van a dar más que lo que dice el 245. O el empleador puede probar que no sufrí ningún daño porque nos fuimos a trabajar en un lugar muchísimo mejor donde ganamos el doble y no importa, también nos corresponde la indemnización del 245. En cambio, esta situación particular del contrato de trabajo que no ha producido efectos jurídicos porque el empleador dispone que no comience su vigencia, en ese caso, el trabajador tiene derecho a la indemnización de los daños que efectivamente pruebe como padecidos, ¿sí? Es una excepción a la regla general del 245. Ahora, el contrato de trabajo, como todo contrato, tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? Sujeto, objeto, consentimiento y forma. Con relación a los sujetos vimos que es bilateral el contrato de trabajo y entonces tenemos al trabajador como uno de los sujetos y al empleador como otro de los sujetos. El trabajador es una persona siempre física, cuyo trabajo es infungible. ¿Qué quiere decir esto? Que
no se puede cambiar. Si yo hoy no voy a dar clases, que venga mi hermana y les dé clase a mi hermana. No puedo hacer eso, ¿entienden, chicos? O sea, obviamente que quien tiene que dar clases soy yo, y si no puedo venir y darle clases yo, dispondrán de una suplente para que les dicte clases, ¿entienden? Entonces, ustedes no pueden decir, yo no voy mañana a trabajar, voy a decir a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, a mi amiga que me reemplacen. Y llega, yo vengo a reemplazar a X persona porque yo, la verdad, porque no tenía ganas de trabajar. No, es infungible, no podemos nosotros elegir quién nos puede reemplazar si no pudiéramos ir. Entonces, no podemos ir, tenemos que justificar por qué motivo no podemos asistir a cumplir con nuestra obligación de trabajar, y en ese caso, el empleador te impone quién nos va a reemplazar, ¿sí? Entonces, es una persona física cuya actividad es infungible. No podemos cambiarnos o disponer que nos cambien. No, nuestra tarea la tenemos que hacer nosotros y tiene que ser respetada por el empleador y darnos la tarea que han sido pautadas, ¿sí? Es decir, eso después vamos a ver en la próxima clase, el tema del ius variandi. O sea, no podrían decir, hoy sos recepcionista, mañana te ocupas de la limpieza, pasado mañana vas a trabajar en la administración de administrativa. No, nosotros tenemos una tarea y tenemos que cumplir nosotros esa tarea, ¿sí? Y nos tienen que dar trabajo para poder cumplirla, ¿sí? Tiene que cumplir a su vez el empleador la obligación de ocupación, darnos el trabajo adecuado a las actividades por las cuales fuimos contratados. Pero estas son las figuras simples que nosotros tenemos dentro del sujeto. Pero después vamos a ver que el trabajador puede también tener la figura de socio empleado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene esa doble figura, por un lado es socio de la empresa, pero por el otro lado está prestando servicios, está trabajando para la empresa. Entonces, cuando se da esta situación en donde uno de los socios presta servicios o ejecuta obras a favor de la empresa bajo la subordinación de la dirección de la empresa, en este caso es un trabajador, es un empleado, y por lo cual vamos a ver que ese vínculo es un doble vínculo. Por un lado, socio. Todo lo que esté vinculado con su carácter de socio se va a regir por las disposiciones de derecho comercial o societarias, ¿sí? Y todo lo que esté relacionado con el vínculo laboral va a ser regido como por la ley de contrato de trabajo, porque es un trabajador, es un empleado. Entonces, ¿puede existir esa doble figura? Sí. Y si se demuestra esa doble figura, tiene derecho a tener, por un lado, los beneficios como socio, y por otro lado, tiene derecho a que se le reconozcan todos sus beneficios, todos sus derechos como trabajador, ¿sí? Y otra figura también es la del auxiliar del trabajador. El auxiliar del trabajador es un asistente. Cuando un trabajador tiene un asistente, por ejemplo, un gerente tiene una secretaria, ¿sí? Entonces la secretaria es asistente o auxiliar del gerente, ¿sí? Ahora, cuando el auxiliar del trabajador se lo considera empleado del empleador, de la persona a quien está auxiliando, cuando el empleador autorizó la contratación de este auxiliar, ¿sí? Porque si no hay autorización para contratar, por ejemplo, a la secretaria, el empleador es el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, un chofer de camiones, ¿sí? No quiere hacer el viaje solo. Entonces le dice a un amigo, ¿me acompañas a hacer este viaje? Y sí, lo sube al camión y lo acompaña, ¿sí? Le paga, pero de esto no tiene conocimiento el empleador. En este caso, obviamente quedaría lugar para el despido, ¿no? del trabajador, porque no puede subir a persona ajena a la empresa y sin autorización al camión, pero bueno, o para una sanción grave. ¿Qué ocurre? Esta persona, el chofer no estaba autorizado a subir a alguien para que lo ayude, lo acompañe, lo auxilie, ¿sí? No estaba autorizado. Entonces, en este caso, no está contratado por la empresa desconocía esta circunstancia. Entonces, el empleador, ¿quién sería? El chofer de camión, ¿entienden? Raro que se presente, pero podría ser. O el tema de la secretaria, es raro que entre la secretaria y la empresa y nadie la vea, pero bueno,
Después tendremos que demostrar, si queremos darle validez al carácter de empleador del empresario principal, de que sí lo sabía, ¿no es cierto? Pero bueno, pero si realmente se da una situación en donde no sabía, no tenía conocimiento de estas circunstancias, el empleador principal sería el trabajador que lo contrató, ¿sí? Otro de los elementos, y esto siempre los voy a preguntar en los exámenes, así que por favor estúdienlo, es el objeto. ¿Qué es el objeto en el contrato de trabajo? El objeto en el contrato de trabajo es la actividad del servicio, la obra que se obliga el trabajador a cumplir a favor del empleador, ¿sí? ¿Y esto cómo tiene que ser? Esto siempre tiene que ser de acuerdo a lo que establece a la ley, tiene que ser lícito, tiene que respetar en todos los sentidos lo que dice la ley. Y por eso la misma ley de contrato de trabajo establece cuáles son los objetos o las actividades que no están permitidas celebrar y así establece que, por un lado, no se puede tener un objeto ilícito o un objeto prohibido como objeto del contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El objeto ilícito es el que viola la moral, las buenas costumbres, el orden público en general. Por ejemplo, ¿qué sería ilícito? Ilícito sería asociarnos para estafar gente, ¿sí? O asociarnos para llevar adelante una banda delictiva, tener una banda delictiva que nos dedicamos a robar carteras por la calle, ¿entienden? Entonces somos toda una organización en donde hay un jefe que... esto sería ilícito, ¿sí? O tenemos una actividad agropecuaria y nos dedicamos a cultivar marihuana. Estas serían actividades ilícitas, ¿entienden? Entonces, cuando el objeto es ilícito porque está vulnerando una disposición legal, está vulnerando un orden público, ¿sí? Se tiene como, o sea, al violar la ley es como si ese acto es nulo de nulidad absoluta, no es un contrato de trabajo, eso es una banda, es una organización delictiva, por lo cual, ¿cuál va a ser los efectos? Si alguien dice, bueno, si yo era una empresa, un trabajador que me dedicaba a engañar a ancianas, ¿sí? El señor Juan Pérez me enviaba para que las convenciera de que compraran ciertos productos, me daban un anticipo, yo se lo llevaba al señor Juan Pérez y después nunca le llevábamos nada. Entonces es una banda delictiva que se dedicaba a defraudar personas grandes, ¿sí? A ver, imagínense, quizás no va a plantear esto directamente, quizás va a decir, no, yo me dedicaba a vender, no sé, aspiradoras, y tomaba el anticipo y después, bueno, no sé qué pasaba. No, pero si se demuestra que en realidad se dedicaba a hacer toda esta actividad ilícita que les estoy contando, el juez va a decir, esto es algo ilícito, esto es algo contrario a la moral, a las buenas costumbres, el orden público. El objeto es nulo, ¿sí? Porque acá no hay un acto de trabajo, sino que es un acto violatorio de la ley, y en consecuencia, ¿sí? Lo declaro nulo y no produce ningún efecto, porque no puede decir, no, bueno, sí, pero él me mandaba a mí a hacer esta tarea. Yo la hacía porque él me mandaba. No, acá no hay de obediencia debida que valga, ¿me entienden, chicos? Entonces, eso sería nulo, no produciría efectos jurídicos, no se puede reclamar ni el pago de una indemnización ni un salario en este contexto, ¿sí? Y bueno, seguramente se le va a dar intervención al juez penal, obviamente. Ahora, cuando el objeto es prohibido, es diferente, porque el objeto va a ser prohibido cuando la ley establece disposiciones que tienen como fin proteger determinadas situaciones o momentos de la vida de una persona. Por ejemplo, está prohibido el trabajo de los menores en horario nocturno o tareas insalubres, o está prohibido las tareas insalubres para la mujer. Ahora, ¿por qué prohíbe la ley estas actividades? Las prohíbe precisamente en beneficio o protegiendo la salud de la mujer o del menor. Está prohibida que no las puedan desempeñar. Ahora, en este contexto, si la mujer no las puede desempeñar y a pesar de ello cumplía trabajos insalubres o el menor trabajaba en un horario nocturno o
trabajaba en tareas insalubres, si bien va a proceder la nulidad del contrato de trabajo en cuanto al objeto prohibido, eso no merma el derecho del trabajador, no afecta el derecho del trabajador a poder reclamar y a que se le reconozcan sus derechos, ¿sí? Es decir, yo trabajé en una tarea insalubre, expuse mi salud, bueno, no pierdo el derecho a reclamar los salarios, no pierdo el derecho a reclamar la indemnización si correspondiere. Lo que sí va a ocurrir es que el juez va a declarar nulo el contrato de trabajo en cuanto a lo que hace la actividad insalubre, ¿sí? Si toda mi actividad fue insalubre, o el menor trabajó siempre en horario nocturno, en formato completa, en ese caso, y no hay forma de modificar mi actividad, una actividad normal, o la actividad del menor a una actividad que no sea nocturna, en ese caso la nulidad va a ser total. Pero si se pudiera adecuar el contrato de trabajo que tenía el objeto prohibido a un contrato totalmente lícito, es decir, un contrato del menor que cumpla en horario nocturno, o que la mujer no ejecute tareas insalubres, ejecute tareas normales, en ese caso vamos a estar a favor de la vigencia del contrato de trabajo, a favor de la conservación del contrato de trabajo, de acuerdo a lo que al principio de conservación del contrato de trabajo que establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Es un trabajo de lengua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la nulidad va a poder ser total o parcial, o se va a tratar de reconducir el contrato cuando es prohibido. Va a ser total la nulidad y voy a poder reclamar mis derechos cuando no hay forma de que yo haga una tarea diferente a la prohibida, ¿sí? Como mujer no puedo hacer otra tarea en ese establecimiento que una tarea prohibida, ¿sí? Insalubre. En consecuencia, ese contrato de trabajo va a ser declarado nulo, ¿sí? Va extinguido, me van a pagar la indemnización por despido, me van a pagar los salarios y demás derechos que me asisten, pero va a concluir. Ahora, si yo tenía la mitad de la jornada diurna en un trabajo del menor, ¿no? El menor tenía la mitad del trabajo diurno y la otra parte de su jornada era nocturna, y bueno, la nulidad podría ser parcial en este caso. ¿Por qué? Porque solamente se anularía o se declararía nulo su tarea en el horario nocturno, en el periodo que está prohibida su jornada, pero podría continuar con relación al trabajo diurno, ¿sí? O quizás se podría reconvenir el contrato y pautar que el menor cumpla su jornada en horario diurno, ¿sí? Entonces, siempre que se convierta el contrato totalmente a lo que establece la ley, o puede subsistir solo parcialmente, bueno, ahí en ese caso va a conservarse la vigencia del contrato de trabajo, ¿sí?